Hola amigos, bienvenidos una vez más a este vuestro canal de arte. Hoy vamos a hacer un vídeo muy sencillo. Hoy vamos a hacer un sketch rápido, simplificando al máximo la técnica, siguiendo el modelo o la manera de pintar un gran artista que es Toby Hassler, del canal de YouTube Toby Sketch Loose. Os pongo la referencia aquí en la pantalla porque os recomiendo mucho que lo visitéis, y es una manera de trabajar que él siempre propone, que es muy sencilla. Es primero hacer un dibujo sin utilizar lápiz ni goma de borrar, sino directamente a tinta, con un calibrado, con una pluma. Directamente dibujamos, simplificando al máximo la escena y poco más. Y luego aplicando el color en diferentes fases. Él propone diferentes fases. Una primera fase donde aplica un color general a toda la escena, que es la que dará el tono a toda la escena, el color que dominará toda la escena, y a partir de ahí, una vez seca esta primera capa, aplicar sucesivas capas para intensificar los colores y algunas zonas de ese sketch. Es una manera muy sencilla de trabajar, lo vais a ver a continuación, así que yo no me enrollo más y a continuación veis cómo funciona todo el tema. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Bueno, pues este es el material que vamos a usar para esta práctica. Como siempre, os dejaré un listado de todo el material en la descripción del vídeo. Así que ahora vamos a apartar el material y empezaremos enseguida con la demostración de hoy. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el dibujo. Voy a coger un calibrado de tinta, en este caso lo voy a coger de 0,8 milímetros, que es más que suficiente, y empezaremos a hacer la ilustración aquí, a dibujarla directamente, sin usar lápiz, ¿eh? Directamente vamos a usarla. Vale, vamos dibujando la pared. Bueno, todo lo que nos vamos encontrando. Aquí ya la línea de horizonte. Entonces, aquí tendríamos el portón de entrada con sus maderas. Tampoco nos vamos a ceñir al detalle exactamente porque sería muy largo. Aquí lo que se trata es de hacer un sketch rápido, coger lo esencial de la escena y a partir de ahí pues ya aplicaremos el color. Ahora vendría la casa por aquí. Aquí vendría la puerta. Aquí una pequeña ventana que está cerrada. No sé si os lo he dicho antes, esto es una típica casa de vigilante de la costa de la zona de Cornwall. Una chimenea. Aquí tenemos otro elemento que sobresale.
Aquí algo de vegetación. Y bueno, tendríamos el horizonte, el mar por aquí. Haríamos un poco de textura en la pared para indicar que es como de piedra que está pintada, porque luego lo que haremos es reservarlo en blanco. Y en el tejado pues haríamos también lo mismo, ¿eh? Le daríamos un poco de texturizar, como si hubiera tejas aquí. Tampoco es necesario que lo llenemos todo de tejas, de piedras al máximo detalle, sino que en este caso pues nos interesa quizás más el dibujo, hacerlo de una manera un poco rápida y luego ya pues ponernos a pintar, ¿no? Aquí la puerta, algún detalle más. Bueno, esto es una manera de hacer sketch bastante rápido, donde tenemos que limitarnos un poco en cuanto a las pinceladas y al tiempo que disponemos. Ahora con un calibrado de tinta ya de 1 milímetro, vamos allá a reforzar algunas zonas de sombras, zonas donde quizás nos interesa un poco más de intensificar un poco algunas sombras para dar un poco más de volumen a lo que es el dibujo, ¿no? Vale, esto sería un poco así. El elemento principal, que es la casa, quede más destacado al aplicarle estas sombras que estamos aplicando en este momento. Aquí también en la vegetación, pues en la parte inferior podríamos incluir también un poco de... Y luego también aplicar alguna trama para sombrear ya en el dibujo. Por ejemplo, la puerta, podríamos hacer una trama de líneas verticales y así ya intensificamos lo que es la puerta. Y la chimenea, por ejemplo, también podemos sombrearla más en este lado. ¿Veis? Incluso podemos dar aquí hacer alguna sombra un poco más intensa, a base de líneas. Todo esto con lo que conseguiremos con esto es darle un poco más de volumen a todo lo que es la casa. Vale. Entonces en este caso pues ya quedaría, dejaríamos más o menos acabado el dibujo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el color. Voy a preparar unas mezclas. Vale, estos son los dos colores que voy a aplicar como base a toda la ilustración. Empezaré con el cielo, reservaré la casa en blanco porque ya luego podemos oscurecerla y dar alguna tonalidad, pero ahora lo que me interesa es dar la mancha principal. La mancha principal, en este caso, será dos pinceladas, digamos que con dos tomas de color, más o menos, dos pinceladas, pues haremos todo lo que es la base principal. Y luego dejaremos secar y luego aplicaremos más detalles. A continuación aplicaríamos lo que es la pradera. Incluso, fijaros que no me importa demasiado que el color, en este caso, se mezcle
con el del fondo. Es decir, en este momento, pues... Ahora lo que haríamos es dejar secar esta primera capa. Bueno, una vez que se ha secado, cogería un pincel plano, en este caso, más pequeño, y iremos trabajando la siguiente capa. Bueno, pues ahora, como veréis, haré una siguiente pincelada. Haríamos lo que es el mar. El tejado lo haríamos así. Una vez secado, pues seguiríamos aplicando más capas de color.
Y este sería el resultado final de nuestro sketch. Bueno, pues este sería el resultado final de este sketch. Este sketch que hemos hecho siguiendo la técnica que nos propone Toby Hassler, este magnífico artista, este gurú para mí, es una de las personas que más me ha inspirado en esto del sketching. Y bueno, como habéis visto, es muy sencillo, es un sketch rápido para hacer sobre el terreno, cuando si estáis en la calle, en el campo o desde casa con una fotorreferencia. Es muy sencillo, se trata de que dibujéis la escena en tinta, siempre en tinta, sin utilizar la goma de borrar, sin utilizar lápices, sino directamente. No os preocupéis, sobre todo no os preocupéis por los detalles, por ser exactos, sino que aquí lo que se trata es que hagáis la escena vuestra, que sea expresiva, hacerla un poco a vuestra manera, disfrutando. No os preocupéis, si hay que repetirla, se repite, no pasa nada. Y luego habéis visto cómo aplicamos los colores. Se da una capa general con un par de colores, en este caso habéis visto que ha sido el cielo y el verde de la pradera, se han mezclado entre ellos, pero eso es lo que nos va a dar el tono general a toda la imagen final. Y a partir de ahí, a medida que secamos las capas, las dejamos secar bien, vamos aplicando colores encima, unos encima de los otros, en algunas zonas específicas, para ir intensificando los colores y que queden más detalladas. Nada más, ya ves que es muy sencillo. Me encantaría ver vuestros trabajos, vuestras creaciones, a ver si os animáis a enviármelas al correo electrónico que encontraréis en la descripción del canal, o podéis publicarlas en la comunidad de este canal. Ahí las podremos ver entre todos y comentar. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartirlo y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y por cierto, recordaros, y ya os lo dije hace unos días, que he activado la posibilidad de que os hagáis miembros del canal. Así que, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.